Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un análisis de los partidos que se llevaron ayer a cabo correspondientes a la primera jornada de las eliminatorias sudamericanas, porque arrancó el camino al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, que se va a estar llevando a cabo en el año 2026. Y fue un arranque un tanto pobre si tenemos en cuenta que entre los 3 partidos jugados solo hubo 2 goles, poco juego en general, cotejos muy peleados donde ninguno de los 6 países que jugó ayer, entre los que está incluida la vigente campeona del mundo Argentina, logró mostrar un fútbol verdaderamente por encima del resto. La realidad es que en el empate de Paraguay y Perú, que fue el cotejo que abrió las eliminatorias, no se vio demasiado. En el partido en el cual muchos creían que Colombia iba a pasar por encima de Venezuela, si bien el combinado cafetero logró los 3 puntos, tampoco hubo una gran diferencia de nivel entre los dos equipos, y Argentina no tuvo el mejor de los compromisos frente al seleccionado ecuatoriano y ganó por una obra maestra del mejor jugador de todos y probablemente quien termine ganando el Balón de Oro. Pero en este video vamos igual a analizar los 3 partidos porque obviamente han dejado cosas importantes y también cada selección ya piensa en el futuro cercano porque el próximo martes todas ya juegan su segundo cotejo. ¡Empecemos! A la selección argentina le costó muchísimo ser superior contra el combinado ecuatoriano. La realidad es que salvo por los últimos minutos del partido, cuando ya el resultado estaba a favor del elenco local, recién ahí se pudo ver una pequeña supremacía. Pero antes de eso, antes del extraordinario tiro libre de Messi, la realidad es que el encuentro fue en general parejo. No hubo tantas situaciones de gol, un remate que rozó en el travesaño por parte de Argentina y un par de contraataques que no terminaron de la mejor manera por parte del elenco visitante. La realidad es que estaba todo dado como para que el partido terminara sin goles, 0-0, y tuviéramos una fecha de eliminatorias con tan solo un gol entre los 3 partidos y verdaderamente un pobre inicio. Más allá de que, como dije, el gol de Messi no hace que no sea un pobre inicio de eliminatorias. Esperemos que los cotejos que se van a llevar a cabo este día viernes entre Uruguay y Chile, Brasil y Bolivia tengan un poco más de atractivo, sobre todo desde lo futbolístico. Pero volviendo al partido del albiceleste, la campeona del mundo jugaba prácticamente con el mismo equipo que levantó el trofeo en Qatar, con excepción de que Nicolás González fue titular en lugar de Ángel Di María. La realidad es que Di María se nota que hace la diferencia porque justo en el ingreso del exjugador del Real Madrid, Juventus, entre otros, ahí es donde Argentina empezó a mostrarse un poco superior a Ecuador. Y después jugó Lautaro Martínez en lugar de Julián Álvarez en una posición en la cual seguramente se vayan rotando porque la realidad es que cualquiera de los dos centrodelanteros estaría a la altura de ser el 9 del combinado nacional. Y en cuanto al partido de Messi, no estaba siendo el mejor cotejo de hoy por hoy el número 10 y capitán del Inter de Miami. La realidad es que en los primeros 60 minutos le costó muchísimo entrar en juego, más allá de alguna que otra apilada contra los jugadores rivales, porque eso Messi lo va a tener absolutamente siempre. No es fácil de marcar, más allá de que todo el mundo sepa lo que va a hacer, pero en definitiva también lo anticiparon bastante, perdió algunas pelotas que podrían haber significado algún contraataque a favor de Ecuador, que como dije no terminó desarrollando esas jugadas de la mejor forma, pero cuando tuvo la oportunidad de abrir el marcador, se puede decir que salvó a la campeona del mundo, porque si bien es cierto que un empate no hubiera significado absolutamente nada malo, la realidad es que Argentina, jugando en condición de local, en la eliminatoria pasada ha ganado todos los partidos con excepción de 2, cuando empató contra Paraguay y cuando igualó contra Brasil. Y no hubiera sido positivo en relación a lo que hubiera sido el empate para Ecuador, que hubiera sido quizás uno de los puntos que más se iba a festejar en toda la eliminatoria, pero lamentablemente una de las dos selecciones tiene a Messi y la otra no. Y el argentino ejecutó un tiro libre verdaderamente sensacional, nada tuvo que hacer el arquero Hernán Galíndez, la pelota ingresó sobre el palo derecho, no se tiró ni siquiera al guardameta, de haberse tirado no hubiera igual alcanzado el remate del zurdo argentino, que se terminó yendo reemplazado a falta de 2 minutos para terminar el encuentro. Quizás llama un poco la atención esto porque la realidad es que si querés hacer descansar a Messi,
no lo haces salir 2 minutos antes. Entonces, si bien es cierto que no hay preocupación en torno a lo que podría llegar a ser una lesión, la realidad es que Messi viene jugando mucho, no hizo pretemporada, no descansó prácticamente nunca en el Inter de Miami, que es un equipo que juega cada 3 días porque tuvo muchísimas competencias desde que llegó el delantero, y es por eso que han decidido hacerlo descansar. Seguramente en el encuentro frente a Bolivia en La Paz, si llega a darse un resultado positivo con bastante tiempo antes de terminar el partido, Messi inclusive salga bastantes minutos antes de finalizar el cotejo. Y en el Estadio Antonio Aranda, en la Ciudad del Este, en Paraguay, fue donde arrancó este proceso de eliminatorias rumbo al Mundial 2026, porque este compromiso entre el combinado nacional guaraní y Perú fue el primero de todos los que se llevaron a cabo ayer día jueves. Seguramente terminó siendo un muy buen negocio para el elenco visitante dirigido por Juan Reynoso, teniendo en cuenta que jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos. A los 44 de la etapa inicial, Luis Advíncula vio la tarjeta roja y es por eso que Paraguay tuvo un hombre de más durante todo el complemento y no pudo sacar la diferencia. Es cierto, terminó siendo superior, remató un total de 19 veces contra tan solo 5 de Perú, y de esos 19 tiros 6 fueron al arco. Perú, por el contrario, no logró rematar entre los 3 palos del arquero Carlos. Por eso mismo se puede decir que Paraguay mereció llevarse las 3 unidades. Por eso mismo el punto que terminó rescatando Perú va seguramente a jugarle muy a favor de cara al futuro. Paraguay ya deja 2 puntos en el camino jugando en condición de local, mientras que por el lado de la selección peruana ya suma 1 jugando de visitante, algo muy importante teniendo en cuenta que los pocos puntos que las selecciones de menor y mediano nivel logran en estas eliminatorias son las que van a hacer las grandes diferencias a la hora de clasificar. Uno cree que Paraguay y Perú van a estar entre esos combinados que van a estar peleándose por los puestos 6, 7 y 8 aproximadamente, si tenemos en cuenta el nivel individual de los futbolistas y también los antecedentes. Perú viene de quedar 2 veces en el 5º lugar en las 2 eliminatorias pasadas, mientras que Paraguay quedó afuera en los últimos 2 mundiales, ni siquiera llegó a la última fecha con chances de clasificar de cara a la Copa del Mundo de Qatar, pero aún así tampoco es que estuvo tan lejos de ese 7º lugar al que apuntan todas las selecciones que están ahora disputando la Copa del Mundo. Por eso mismo está claro que es importantísimo este punto para la selección peruana. En cuanto a nombres propios, no hubo grandes jugadores destacados. La realidad es que el partido estuvo a merced de lo que podía llegar a ser el equipo paraguayo en frente a la portería del conjunto peruano. Es cierto que ninguno de los 2 países tienen a grandes jugadores jugando en general en el fútbol europeo. Por el lado de Paraguay, únicamente Miguel Almirón se destaca en el Newcastle. Después hay otros que están disputando torneos importantes a nivel sudamericano, pero en definitiva quizás la paridad esté ahora más que nunca. Por el lado de Perú se puede mencionar a Renato Tapia, que juega en el Celta de Vigo de España, pero después el resto en general juegan en ligas sudamericanas. Se dio un empate que quizás en la previa se podía prever, porque Paraguay no ha sido fuerte en general en las eliminatorias. De hecho, de los últimos 19 encuentros que ha disputado por esta clase de certamen, únicamente pudo ganar 3, mientras que Perú arranca de buena manera este nuevo proceso luego de la salida de Ricardo Gareca, mientras que los dirigidos por Guillermo Barros Esqueloto tendrán ahora sí que hacerse fuerte de cara a la siguiente jornada. Y en Colombia tuvo lugar el primer gol anotado no solamente en estas eliminatorias sudamericanas, sino en todas las eliminatorias rumbo al Mundial, porque el proceso de la Conmebol clasificatorio a la Copa del Mundo del 2026 fue el primero que se inició. Colombia, con un solitario tanto de Rafael Santos Borré, al primer minuto del segundo tiempo logró derrotar por 1-0 a la selección de Venezuela. Eran puntos que Colombia no podía dejar en el camino, teniendo en cuenta que en la última eliminatoria había sufrido mucho las unidades que había dejado en condición de local. Y en esta oportunidad, claro está, no podía suceder lo mismo frente al que uno cree va a ser el seleccionado
más débil, por lo menos en cuanto a la totalidad de partido. Después hay que ver en definitiva cómo termina Venezuela llevando a cabo todo este proceso. En general, Colombia estuvo siempre por encima de la selección vinotinto, pero en el primer tiempo le costó mucho generar situaciones verdaderamente claras de gol. De hecho, algo bastante llamativo por parte del director técnico Néstor Lorenzo fue que, por ejemplo, el capitán de la selección cafetera fue Juan Guillermo Cuadrado y lo terminó reemplazando en el entretiempo por Jorge Carrascal. Y le terminó saliendo bien porque Carrascal jugó unos muy buenos 45 minutos y fue quien inició la jugada del único tanto del partido. Posteriormente, John Arias, jugador del Fluminense, terminaría tirando un centro verdaderamente espectacular para la cabeza de Rafael Borré, quien terminaría convirtiendo el único tanto del partido. En general, claro está, Colombia tiene jugadores en bastantes equipos más importantes de nivel europeo que Venezuela. La realidad es que la Vinotinto, si bien es cierto que no es el combinado menos preparado en ese sentido, porque Bolivia tiene muchos menos futbolistas jugando en el primer nivel mundial, la realidad es que si nos guiamos por lo que sucedió, por ejemplo, en las últimas eliminatorias, Venezuela, teniendo en cuenta que no puede aprovechar ningún extra en cuanto a la localía, Bolivia sí lo hace por jugar en la altura de La Paz, la realidad es que la Vinotinto debería ser la selección más floja, por lo menos, repito, en la previa. El hecho de que ahora haya más cupos para clasificar a la Copa del Mundo seguramente incentive un poco más a estas selecciones que normalmente terminan en los últimos 3 lugares y que ahora en la 7ª posición ya podrían recibir un premio más que interesante. Venezuela no solamente nunca ha ido al Mundial, sino que nunca ha logrado ni siquiera ingresar al repechaje. Por el lado de Colombia, luego de perderse la Copa del Mundo de Qatar, pero habiendo clasificado tanto a Brasil 2014 como a Rusia 2018, volverá a ir al Mundial. Y teniendo en cuenta que 6 clasifican de manera directa, debería ser una catástrofe que Colombia no logre ingresar a la Copa del Mundo. En cuanto al partido, no hubo mucho. La realidad es que en esta primera jornada de eliminatorias no hubo mucho de fútbol para hablar, porque hubo pocos goles en general, porque Colombia no logró imponerse tanto en cuanto al juego en relación a Venezuela. Fue superior, está claro, lo mismo que Paraguay contra Perú, pero el 1-0 fue el resultado cómodo y justo que verdaderamente tenía que resultar en el partido, porque sinceramente tampoco es que Colombia hizo tantos méritos como para golear. Venezuela es claramente una selección en formación que apuntará a sacar unidades en condición de local como para tratar de meterse en el Mundial, y esta derrota, si bien claramente no es bienvenida, la realidad es que tampoco se puede decir que hayan hecho un mal partido. Para cerrar y contando un poco lo que viene, la próxima semana se va a estar llevando a cabo la segunda jornada de las eliminatorias. Voy a hacer un video en la previa de los 5 partidos, a diferencia de lo que sucede con esta primera fecha, donde se han dividido los cotejos en 2 días. 3 se disputaron ayer jueves y 2 se estarán llevando a cabo hoy día viernes. El martes tendremos la totalidad de los partidos correspondientes a la segunda jornada y después habrá descanso. Las eliminatorias volverán recién a mediados de octubre con las siguientes 2 fechas. En noviembre se jugará ya las últimas 2 jornadas de este 2023, es decir, tendremos un tercio de las clasificatorias sudamericanas al Mundial culminadas en este año y recién volveremos con las eliminatorias en septiembre del 2024, porque en la fecha FIFA de marzo no habrá cotejos oficiales por parte de los países sudamericanos y a mediados del año que viene recordemos que en los Estados Unidos se estará llevando a cabo la Copa América 2024.